Responsable de la región norte de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo primero que quiero hacer es, naturalmente, es darles las gracias de todo corazón. Darles las gracias por estar aquí, porque seguro que podrían estar haciendo otras muchas cosas, entre ellas pasear por San Sebastián en esta preciosa tarde que hace hoy, y han preferido estar aquí. Han preferido venir otra vez. Algunos son antiguos conocidos, otros son nuevos. Otra vez estar aquí oyendo hablar, pues en este caso, de la falta, no de la libertad religiosa, sino de la falta de libertad religiosa que hay en el mundo, de la persecución, de la discriminación. Así que, en nombre de todos estos perseguidos, discriminados, y pues le doy las gracias por estar aquí. Miren, ¿saben que más de la mitad de la población del mundo vive en un país donde no hay libertad religiosa? Es impresionante, más de la mitad de la población del mundo. De ellos, el caso de los cristianos, hay cientos de millones, ahora durante la conferencia sabrán los datos correctos, cientos de millones de cristianos que viven en países donde no pueden practicar su fe sin correr verdaderos riesgos muy graves, cientos de millones. Realmente no solamente son perseguidos en el mundo los cristianos, pero son el 3/4 partes, el 75%. Ahora bien, hay otro 25% que también se va a tener en cuenta en esta presentación del informe, un 25% que no son cristianos y que también son perseguidos por causa de su fe. Unos y otros pues necesitan que se les oiga, necesitan muchas cosas, pero lo primero que necesitan de tantas cosas es que se conozca su historia, que se oiga su voz, que se sepa de ellos, que se sepa qué les ocurre, porque si no sabemos de ellos, difícilmente se nos ocurrirá pues rezar por ellos o ayudarles con nuestra caridad. Y para eso estamos hoy aquí, para hablarles de la situación de falta de libertad religiosa en el mundo. Al obispo, naturalmente, no se lo voy a presentar porque lo conocen muchísimo mejor que yo, pero está aquí en la mesa Javier Menéndez Roig, que es el director en España de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La silla que hay al lado pues era la que correspondía al padre blanco Miguel María Larburu Echaniz, que debía estar con nosotros, pero está en la cama con gripe. Y hoy mismo, pues lamentándolo mucho, después de haberlo preparado todo y con mucho tiempo, pues las cosas salen como salen y no podrá estar con nosotros. Así que seguro que contaremos con él espiritualmente. Ya les digo, muchas gracias por estar a todos aquí. Y para los que no conozcan Ayuda a la Iglesia Necesitada, que algunos hay, en vez de hablar yo de qué consiste, les vamos a poner un vídeo institucional muy breve de 2 minutos que les va a mostrar cuál es la idea, en qué trabajamos en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Marginación, escasez, persecución. Hoy como ayer, innumerables cristianos sufren por seguir a Cristo. Lo vemos con dolor en Siria, Irak, China, Nigeria y tantos otros lugares. Allí, ayudándoles a llevar su cruz, está Ayuda a la Iglesia Necesitada. Marginación, escasez. Marginación, escasez, persecución. Hoy como ayer, innumerables cristianos sufren por seguir a Cristo. Lo vemos con dolor en Siria, Irak, China, Nigeria y tantos otros lugares. Allí, ayudándoles a llevar su cruz, está Ayuda a la Iglesia Necesitada.
muchos otros cristianos no son perseguidos pero sufren la necesidad. Hay comunidades sin recursos ni materiales ni pastorales. Faltan sacerdotes, necesitan iglesias. Cada año, gracias a sus benefactores, Ayuda a la Iglesia Necesitada financia más de 5.000 proyectos tales como reconstrucción de iglesias, formación de seminaristas, transporte o materiales catequéticos. El objetivo primordial es la evangelización por todos los medios. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha distribuido millones de catecismos y Biblias. La fe en el papel y en las ondas. Convencidos de que la presencia de la Iglesia cambia el corazón del hombre y es el motor del desarrollo en cualquier parte del mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere informar de la necesidad de nuestros hermanos en la fe, sostenerles en la oración y ayudarles en lo material. ¿Te sumas a esta historia? Esto es más o menos la idea de a qué nos dedicamos, a la ayuda a la Iglesia, allá donde hace más falta, donde hace falta nuestro apoyo en oración o material con nuestros proyectos. Eso es lo que hacemos. Pero además hay otras cosas. De la mayor importancia o verdaderamente relevante es el informe de libertad religiosa. El informe de libertad religiosa lo elabora Ayuda a la Iglesia Necesitada cada 2 años. Es el único informe de una entidad católica que se elabora en el mundo y que abarca todos los países del mundo y todos los credos, no solamente la religión católica, sino todos los credos en todas las religiones. Por la independencia de quienes lo elaboran y por el interés que ha despertado ya durante las muchas ediciones que lleva, pues es un elemento verdaderamente valioso de consulta para aquellos que quieren profundizar en este tema de la libertad religiosa. De este tema, que es el que nos ocupa hoy, les va a hablar el director de la Fundación, Javier Menéndez Ros, durante los próximos minutos. Muchas gracias. No. ¿Se oye ahora? Sí. Vale. ¿Ahora se oye? Perfecto. El obispo lo ha arreglado todo. Quería ratificar el darles las gracias de verdad por estar aquí con nosotros esta tarde, también muy especialmente a don José Ignacio Munilla por acompañarnos y apoyarnos. Para nosotros es muy importante hablarles del tema que vamos a tocar hoy. La libertad religiosa no es algo banal, no es algo sin importancia, sino todo lo contrario. Y eso es lo que me gustaría contarles en estos momentos, y también cómo es sistemáticamente violada o violado este derecho fundamental. Creo que es importante, lo primero de todo, definir qué es la libertad religiosa, porque muchas veces cada uno puede tener su propia visión o su propio concepto. Basándonos en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos, podemos definir la libertad religiosa como el derecho a tener
Fíjense en los verbos, que son todos ellos muy importantes. El derecho a tener, el derecho a mantener o el derecho a cambiar de creencia espiritual, pudiendo ser esta expresada libremente, tanto en privado como en público, y sin forzar la conciencia de la persona y sin que suponga ningún tipo de discriminación. Por tanto, derecho a tener cualquier fe, a mantener, a poder continuar con ella y, por supuesto, el derecho a cambiar de religión, derecho que es sistemáticamente violado por algunos estados, como luego analizaremos. Tenemos también el derecho a vivir de forma privada y a expresarlo en público, incluyendo no solo el culto, que es muy importante, sino también el expresar nuestra fe a través de actos caritativos y sociales, prestando servicios sanitarios y, por supuesto, prestando educación. Todo ello es muy importante. El Papa Juan Pablo II, en el Acta de Helsinki del año 1980, nos especificó de forma muy interesante todo el ámbito que incluye la libertad religiosa y distinguió entre el plano personal y el plano comunitario. Y aunque sea un poquito pesado, me van a permitir leerles todo el ámbito de la libertad religiosa. En el ámbito personal, hemos dicho la libertad de adherirse a una fe y a la comunidad religiosa, la libertad de realizar individual y colectivamente, privado o en público, actos de oración y culto, así como de tener templos y lugares de culto. Fíjense qué importante, la libertad de los padres para educar a sus hijos en las convicciones religiosas que elijan, es un derecho derivado de la libertad religiosa. La libertad de las familias para elegir las escuelas u otros medios que garanticen la educación para sus hijos, sin que esto suponga ningún tipo de carga. La libertad para que todos puedan beneficiarse de la asistencia religiosa en cualquier lugar en que se encuentren, especialmente hospitales, clínicas, residencias de mayores, instalaciones militares, servicios obligatorios del Estado, cárceles, etc. La libertad de no ser obligado en el plano personal, cívico o social a realizar actos contrarios a la propia fe ni a recibir un tipo de educación o adherirse a grupos o asociaciones cuyos principios estén en oposición con las propias convicciones religiosas. La libertad para no sufrir, respecto de los demás ciudadanos, discriminaciones en estudios profesionales, universitarios, vida profesional o participación en cualquier actividad cívica o social. Todo esto en el plano personal, pero en el plano comunitario, el ámbito de la libertad religiosa, decía Juan Pablo II, que incluye la libertad de que la comunidad religiosa tenga su propia jerarquía interna, con sus ministros responsables, libremente elegidos por ellos, la libertad de los responsables de comunidades religiosas de ejercer su ministerio, de ordenar a sacerdotes, de dar cargos eclesiásticos, de organizar reuniones, la libertad de tener sus propios centros de formación religiosa y de estudios teológicos, donde se pueda acoger a los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa, la libertad de recibir, usar y publicar libros religiosos sobre la fe y el culto, la libertad de comunicar y anunciar la enseñanza de la fe de palabra y por escrito, incluso fuera de los lugares de culto, la libertad de utilizar con el mismo fin los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, medios digitales, redes sociales y, por último, la libertad de realizar actividades educativas, de beneficencia y de asistencia y caridad, como orfanatos, residencias de mayores o desfavorecidos. Por tanto, estamos hablando de algo muy importante. No estamos simplemente hablando del derecho a tener un templo y poder practicar tu fe dentro del templo, sino que es algo mucho mayor. Y la libertad religiosa nos encontramos con una realidad, y la realidad es que es sistemáticamente atacada o no respetada de forma muy clara en el mundo en el que vivimos. Nosotros, en el informe de libertad religiosa que editamos cada 2 años, como le hemos dicho,
Es este libro donde se analizan 196 países, prácticamente todos los países del mundo. Es un libro que evidentemente es un libro de consulta, no es una novela, pero se puede consultar cualquier país en nuestra página web, cualquier país que tengan la curiosidad de saber cuál es su situación de libertad religiosa, se puede ver de forma gratuita en nuestra web. Nosotros lo que constatamos es un grave deterioro de la libertad religiosa y un desprecio considerable de este derecho fundamental. De hecho, este derecho ha experimentado un fuerte retroceso en los últimos 2 años. De los 196 países del mundo que analizamos, en 38, nada menos que en 38 de ellos, se cometen graves violaciones a este derecho fundamental. 21 de ellos a través de la persecución directa a los miembros de cualquier fe, y 17 en países que sufren discriminación. Es que me da miedo que se estropee. De los 38 países que se cometen importantes violaciones a este derecho, en 18 de ellos, en los últimos años, se ha empeorado aún más la situación. Estos países son Brunei, Birmania, China, India, Indonesia, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Libia, Maldivas, Mauritania, Níger, Pakistán, Rusia, Somalia, Tayikistán, Turquía y Yemen. En todos estos países ha empeorado aún más la situación. En los últimos 2 años ha empeorado de forma muy importante en China y en la India. Esto tiene una importancia muy grande porque estamos hablando de grandísimas potencias. China es prácticamente la segunda y no dudo que vaya a ser la primera potencia económica mundial en un periodo de tiempo muy corto. También es una potencia militar, no lo podemos olvidar con la importancia que tiene. India es también otro gigante por despertar y, por supuesto, si sumamos las poblaciones de la India y de China, pues tenemos quizás hasta más de 1/3 de la población del mundo. Por tanto, cualquier empeoramiento en estos países va a influir gravemente en el número de personas afectadas. En los últimos 2 años, y este es un pequeño aspecto positivo que podemos subrayar, ha mejorado la situación en Oriente Medio, en concreto en Irak y en Siria, merced o en paralelo a la derrota que ha ido sufriendo el mal llamado Estado Islámico, el Daesh, a medida que la guerra de Irak ha parado, ya está en una situación de paz, de vuelta de muchísimos cristianos a sus lugares de origen, que fueron expulsados, especialmente de la llanura del Nínive, cerca de Mosul. Y en Siria, aunque todavía el país no se ha pacificado del todo porque la guerra no ha acabado y solo está limitada a una pequeña bolsa de terroristas rebeldes del Daesh que están en la zona de Idlib, la situación ha mejorado mucho en la mayor parte del país y podemos decir que hay una ligera mejora, donde estamos especialmente ayudando en nuestra institución, en ayuda a la Iglesia necesitada, sosteniendo tanto la vuelta de los cristianos de Irak como la vuelta de los cristianos de Oriente. Estamos hablando de civilizaciones milenarias con un cristianismo muy potente, muy fuerte, y el cristianismo original. La libertad religiosa, por otra parte, se ha deteriorado de forma importante en todo lo que es el cinturón central de África. Y esto tiene ciertas explicaciones. Estamos hablando de países como Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Benín, Togo, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Níger, Nigeria, Camerún, Chad, Sudán, República Centroafricana. Tenemos los testimonios impresionantes de 2 obispos españoles que me imagino que conocerán, Monseñor Aguirre y Monseñor Jesús Rodríguez, trabajando de forma increíble por la paz, por la concordia
ayudando no solo a los cristianos, sino también a los musulmanes y dando un ejemplo, el mejor ejemplo que se puede dar de ecumenismo. Y por último, en Etiopía, Kenia, Somalia o Tanzania. Una de las razones de este empeoramiento en toda esta zona de África es que terroristas del Daesh, una vez que han salido de Irak, algunos derrotados, pero los supervivientes, se están extendiendo por países como Libia. De Libia bajan a Níger y de Níger bajan a Nigeria para sostener al grupo terrorista Boko Haram o a muchos de estos países que les acabo de mencionar. Por otra parte, en el informe destacamos algo que todos hemos visto y hemos sufrido, que es el aumento de los atentados yihadistas en Europa y en otros lugares de Occidente, y el consiguiente aumento de una reacción por oposición, una reacción que podemos llamar islamofóbica, consecuencia de todos estos atentados. A mí me gustaría también indicarles con pesar, por mi parte, cómo tiene una publicidad inmensa cualquier atentado que se produzca en Londres, en París, en Berlín, en Barcelona o en cualquier otro lugar de Europa o de Occidente, y sin embargo los medios de comunicación prácticamente ni recogen atentados, no voy a decir diarios, pero sí les puedo decir, sin temor a equivocarme, mensuales, que una vez al mes se producen en algún lugar del mundo y que por no sé qué razón no merece la atención de la opinión pública, de los medios, donde por medio normalmente están siendo asesinados de forma brutal cristianos, como lo han sido en el reciente atentado en la isla de Jolo, en Filipinas, en la catedral de Jolo, donde han sido asesinados más de 20 personas que estaban en misa. Y yo tuve la ocasión de estar en esta isla dominada por el grupo terrorista islámico Abu Sayyaf, y les puedo asegurar, fuimos a visitar, entre otras cosas, un proyecto de reconstrucción precisamente de otra iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Asturias, que había sido también fruto de otro ataque terrorista de este mismo grupo, y les puedo decir que es un lugar terriblemente peligroso, donde campa por sus respetos este grupo. Pues este tipo de atentados prácticamente pasan totalmente desapercibidos. En noviembre, en la República Centroafricana, que les mencionaba antes, hubo otro atentado contra una catedral, muriendo más de 40 personas, más de 40 católicos, y nadie prácticamente habla de este tipo de atentados, o muy pocas personas, entre ellos los recoge muy bien Monseñor Munilla muchas veces, pero hay una ocultación de estos hechos que son realmente tremendos. Los principales ataques a la libertad religiosa vienen de tres orígenes. En primer lugar, el más evidente y que hemos comentado es el que proviene del radicalismo islámico, del llamado yihadismo, la llamada que hay a la guerra santa que sienten bastantes musulmanes o algunos de ellos. Unos lo sienten de manera que es una guerra interior que tienen del mal, del bien para atenazar al mal, pero otros clarísimamente con la instrucción de acabar con el infiel. Y en este caso el infiel pues es cualquiera que sea de Occidente, da igual que profese ni siquiera una fe cristiana o no. El radicalismo islámico se vive especialmente en 22 países y afecta nada menos que a 1.337 millones de personas. Se vive en países como Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Indonesia, Irak, Libia, Níger, Nigeria, Pakistán, Siria, Somalia, Sudán, Palestina o Yemen. Creo que todos quizás es el que más cobertura dan los medios de comunicación y el que más conocemos. Sin embargo, hay otra fuente del ataque a la libertad religiosa que viene de estados autoritarios y mayoritariamente comunistas, porque el comunismo, aunque cayó el telón de acero, ni mucho menos ha caído del todo, con 8 países que lo representan, estos estados autoritarios, como son países tan importantes como la mencionada China,
como Corea del Norte. Corea del Norte suele encabezar todos los rankings mundiales, incluso de otros informes o clasificaciones sobre libertad religiosa. Es el país posiblemente con menor respeto a la libertad religiosa en el mundo. Eritrea, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia y Vietnam. Todo ello afecta a 1.700 millones de personas. Y luego tenemos otro caso, quizás más desconocido, que es el que proviene, los ataques a la libertad religiosa que proviene de ultranacionalismos, de concepciones nacionalistas a ultranza, como puede ser el caso de Birmania, Azerbaiyán, Bután, Kazajistán, Laos, Tayikistán, Ucrania, y el caso de la India. La India es un país muy importante, como les subrayaba antes, donde grupos de carácter fuertemente nacionalista y excluyente excluyen toda religión que no sea el hinduismo, toda lengua que no sea la suya, toda bandera que no sea la suya, con un desprecio a otras minorías religiosas que es muy agresivo, que antes estaba solo presente en algunos estados de la India y que ahora mismo es más peligroso porque el gobierno del país ganó las elecciones el partido más radical. Y les quería poner un vídeo que solemos poner, quizás alguno de ustedes a lo mejor lo ha visto. Es un vídeo tomado hace años, en el año 2007-2008, en la región de Orissa, al sur de Calcuta, y es un vídeo que grabaron los propios radicales nacionalistas hindúes atacando una misión de la Iglesia Católica, atacando una iglesia de los salesianos. Yo la pude visitar unos años después, todavía estaba parcialmente destruida, habían profanado también una iglesia en un hostel, que es un pequeño colegio donde acogen a los niños más pobres, sin recursos, y que lo llevaban unas monjas. La verdad, impresionante. Y les voy a mostrar esto porque creo que es un testimonio que, aunque la calidad es mala, la calidad del vídeo no es buena, impresiona mucho y te hace una idea de cuánto puede ser el odio, cuánto puede ser esa animadversión hacia el cristianismo y hacia la cruz.
Dos cosas, bueno, llaman muchas cosas la atención de este vídeo. En primer lugar, ver a gente tan joven, tan radicalizada. Muchos estaban bebidos, pagados con dinero por los radicales para que actuaran así. Llama la atención también la inacción de las fuerzas de seguridad que están ahí y no hacen absolutamente nada para impedir el acceso a un sitio privado y un sitio de los cristianos. En todas estas revueltas llegaron a asesinar a más de 80 cristianos. Los radicales quemaron muchísimos hogares, produjeron un flujo migratorio tremendo. Pero me contaba el arzobispo John Barwa, el arzobispo de Orissa, que jamás han tenido una oleada más grande de vocaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas, a raíz de esta persecución. Como fruto impresionante de la persecución, inmediatamente está la vocación religiosa. Y luego también un fruto muy bonito que me contaba es el perdón. Los cristianos, pese a haber sufrido en sus carnes, haber sido quemados vivos, algunos de ellos, haber sido atacados, violados, tenemos el testimonio impresionante de una religiosa, Sister Mina, que fue violada en público y expuesta luego por las calles. En todos ellos siempre hay un testimonio impresionante de perdón, que eso es algo que la cruz de Cristo lleva consigo y que ha producido que algunos de los radicales que atacaron y que hicieron estos actos bárbaros se conviertan al cristianismo y se hayan reconciliado. Les decía, tres grandes fuentes de los ataques a la libertad religiosa: el radicalismo islámico, los estados autoritarios y comunistas, el ultranacionalismo, como es el caso de la India. Luego tenemos a un nivel diferente, esto es importante decirlo, pero a un nivel importante, todo lo que estamos sufriendo en Occidente, que es el ataque a una especie de secularización brutal, donde la religión está siendo manifiestamente atacada,
se dice que tiene que estar metida prácticamente en las sacristías, que no tiene un lugar para el público, por lo tanto nos están mermando el derecho a la libertad religiosa con todo el alcance que tiene, y están siendo toleradas bajo capa de libertad de expresión pues todo tipo de ataques, de profanaciones, de burlas que vemos en festivales, en exposiciones fotográficas, en medios de comunicación, a los principios más sagrados y a nuestros valores más fundamentales. Y esto se está repitiendo de forma constante en muchísimos lugares de Europa, junto con un ataque al derecho que tienen los padres a educar a sus hijos en la religión que quieran. Todo esto no tiene el nivel de persecución ni de discriminación, ni mucho menos que hemos mencionado en todos los países que les he contado, pero sin embargo cada vez es más importante y cada vez nos está tocando mucho más de cerca, y esto no lo podemos olvidar. La intolerancia, la discriminación y la persecución da la casualidad que al grupo religioso que más afecta es al cristianismo. De hecho, 3 de cada 4 personas discriminadas o perseguidas en el mundo por razón de su fe son cristianos. El 75% de los perseguidos o discriminados son cristianos. Por eso nos afecta de forma también muy especial en el mundo, ya digo, no de forma totalmente directa en España, pero sí a muchos hermanos nuestros. La mayor parte de nuestros hermanos están siendo atacados por estos principios. De hecho, 1 de cada 5 cristianos que hay en el mundo vive en países donde hay persecución o discriminación. Un 20% de nuestros hermanos. Y esta intolerancia afecta en el mundo directamente a nada menos que 327 millones de cristianos que viven en países de persecución y a 178 millones que viven en países donde hay discriminación. Cifras que a lo mejor se nos pueden quedar frías, pero que dicen mucho de sí. Yo, para terminar, quería darles un pequeñísimo resumen de algo que me parece especialmente importante. Habrán oído que el Papa Francisco ha estado en Abu Dhabi y ha firmado un acuerdo con el líder del mundo suní, que es el gran imán de Al-Azhar, que es la universidad más importante del Cairo y del mundo suní, con una grandísima influencia, y entonces ha firmado una declaración que afecta directamente al mundo islámico y que me parece de una importancia tan grande que creo que ojalá no quede solo en palabras y en firmas, pero que de llevarse a cabo debería influir muchísimo más en ese radicalismo islámico del que hemos hablado. Y me parece especialmente importante varios puntos. Se afirma que las violencias en nombre de la religión son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado de ellas. Asimismo, se afirma que el terrorismo no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan, sino que el terrorismo viene de interpretaciones equivocadas de textos religiosos. Todo esto tiene una gran importancia. Tanto el Papa como el Gran Imán piden que por medio de esta declaración haya un compromiso serio para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Y hablan de la necesidad de defender la libertad como un derecho de toda persona, la libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción, respetando el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza o lengua. Y se promueve un diálogo entre creyentes y la protección de los lugares de culto, templos, iglesias y mezquitas. Y cualquier intento de atacarlos, con atentados, explosiones o demoliciones, es una desviación clara de las enseñanzas de la religión.
A mí esto me parece especialmente importante, no porque el Papa lo subraye, que evidentemente todos los papas lo han subrayado y también el Papa Francisco numerosas veces, sino me parece importante porque venga del mundo islámico, porque echamos de menos cuando hay multitud de atentados radicales que utilizan la fe de Mahoma para justificarse. Echamos de menos muchas condenas de estos líderes del mundo islámico, y es muy importante porque ya tenemos un texto de referencia por escrito, firmado, publicado, publicitado en todo el mundo, que nos indica cuál debería ser el camino de entendimiento. Ojalá que esto marque un futuro de mayor entendimiento y donde nadie se ampare en ningún tipo de credo religioso para la violencia y para el terrorismo que tantísimo hemos sufrido. Y por último, pues quería mostrarles, hablando del Papa Francisco, un pequeño vídeo donde nos habla de esta discriminación y la necesidad fundamental que tenemos de rezar por nuestros hermanos. Nosotros ahora les estamos informando, pero también les pedimos su oración, les pedimos que se acuerden de ellos en su misa, en su oración personal, en sus rosarios, en sus viacrucis, que recen por los cristianos perseguidos y los que se sientan llamados, pues que ejerzan la caridad a través de los medios que cada uno considere. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. Pues damos paso a Monseñor Munilla, que les hablará ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Javier. Gracias por esta presentación de este informe que es bianual. Cada 2 años se presenta ese informe. Y si alguno de vosotros tendría deseo de acceder a él en todo su detalle, pues poneros en contacto con él. También supongo que estará online a vuestra disposición. Permitidme un comentario que me pasaba por la cabeza, ¿no?, según estaba escuchando. Es cierto que el tema de la falta de la libertad religiosa es una injusticia que tiene que ser denunciada. ¿Qué sería de nosotros si no alzásemos nuestra voz en defensa de nuestros hermanos que son perseguidos, ¿no? Y yo mismo, pues como los que sois usuarios de redes sociales lo sabéis, pues cuando me entero que haya habido algún hecho de persecución religiosa, de esos que suelen ser ignorados en gran medida por nuestros medios de comunicación, intento por las redes sociales, ¿no?, difundirlo. El último ese que nos decía Javier, pues hace escasos 10 días, ¿no?, una semana, cuando en esa catedral de una isla de Filipinas pues mataron a 20 cristianos que asistían a misa el domingo, y yo recuerdo que terminé de ver el telediario de Antena 3 por la noche, y en ese telediario pues nos hablaron de que si el aniversario de los Beatles, que si la adopción de mascotas, que si los últimos pinchos que estaban de moda en los lugares turísticos, y no hubo sitio, ¿no?, para decir nada de los 20 cristianos que ese día habían fallecido en la Eucaristía. Difundí ese mensaje y me doy cuenta que eso toca el corazón, ¿no?, cuando dices, no ha habido sitio en el telediario para esta noticia, ¿no?, y es tremendo. Y todo lo que sea utilizar nuestra voz, bienvenido sea. Pero permitidme que ponga el acento en otra cosa.
Es terrible que no exista libertad religiosa, pero igual es más terrible que algunos tengamos libertad religiosa y nos secularicemos. Y que la pongamos en una vitrina, ¿no? ¿Qué hace usted con su libertad religiosa? La pongo en una vitrina, como si fuese un derecho teórico, pero que de facto lo importante no es tener libertad religiosa. Lo importante es utilizarla bien para dar gloria a Dios, y entregarnos al servicio de la evangelización. Eso sería lo lógico, ¿no? No solo tener en teoría libertad religiosa. Estos días he estado leyendo un libro que me han regalado, un libro publicado en Argentina, aquí en España no se ha publicado, por la hermana Guadalupe, que muchos la conocéis, la hermana Guadalupe que estuvo entre nosotros y que ha sido también ha ido muy de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no? Y ha escrito un libro recopilando todas sus vivencias y recuerdos de Alepo, un libro titulado Volverán las palomas, porque dice que soltaron unas palomas desde la catedral de Alepo, cuando Alepo estaba, durante más de un año estuvo rodeada completamente, estuvo asediada, una capital con millones de personas por el Estado Islámico, y soltaron unas palomas pidiendo a Dios que diese el don de la paz, ¿no? Y dice que soltaron las palomas que habían ido a Dios pidiendo el don de la paz y que dijeron, cuando Dios dé la paz ya volverán las palomas. Y dice ella que había un niño que todas las noches decía, han vuelto ya las palomas, han vuelto las palomas, no, todavía no han vuelto, y seguían sonando las bombas, ¿no? Bueno, a lo que voy es que la Madre Guadalupe, yo creo que la tesis fundamental que ella desarrolla en su libro no solo es contar lo que allí ocurrió, sino cómo aquella persecución religiosa hizo que la tibieza y la mediocridad de los cristianos de Alepo despertase, deviniese en santidad. ¿Cómo antes de ser perseguidos? Resulta pues que la vida fácil y un nivel de vida ahí en Siria, que era bastante alto, había hecho pues que se fuesen secularizando, aburguesando, y que ella vio cómo en poco tiempo la persecución religiosa hizo que quienes parecían mediocres pues acabasen dando testimonios auténticos de santidad. Cómo las iglesias se llenaban en tiempos de persecución, cuando en tiempos de supuesta libertad religiosa pues nadie la ejercía. Tendrían libertad religiosa, pero nadie iba a la iglesia. Y cuando eran perseguidos, las iglesias se llenaban, a pesar de que estaban lanzando morteros para intentar alcanzar a los que iban a la iglesia. Incluso cuenta ella una anécdota, cuenta cómo ellas tenían allí una residencia para atender a estudiantes, y que claro, ellas intentaban que los chicos estudiasen, los universitarios estudiasen, y costaba que estudiasen, que fuesen sacrificados, porque les gustaba pues vivir bien y mucha fiesta por la noche y mucha fiesta, y costaba que fuesen sacrificados con el estudio. Y que cuando llegó el momento de aquel año de asedio por el Estado Islámico, los chicos continuaban estudiando a pesar de estar asediados. Y cuenta ya una anécdota. Tenían a las chicas en la residencia universitaria, les tenían preparadas por si acaso el Estado Islámico conseguía entrar en aquel barrio, que cada una tenía que tener preparada una mochila para huir rápido, una mochila con un poco de agua y con lo esencial para salir corriendo. Hubo una falsa alarma diciendo que habían entrado en el barrio, y las religiosas dieron el aviso a todas las estudiantes: rápido, todo el mundo por su mochila, nos vamos corriendo. Salieron todas corriendo, y esta chica, la que en su tiempo, ¿no?, antes de la guerra, en su tiempo había sido pues más bien una estudiante pues perezosa y mediocre, de repente la chica dice que le dijo: hermana, tengo que subir a por los apuntes, que me los he olvidado arriba. Y le decía, pero ahora déjate de apuntes, ¿no? Y dice que dijo, ya tengo que ir a por los apuntes, porque es que mire, si salimos de esta, el lunes tengo examen. Y decía la hermana Guadalupe, decía, no me lo puedo creer. Decía, pero esta era la chica más vaga de todas, que no había quien le hiciese estudiar. Y ahora, en pleno ataque, es capaz de decir
tengo que subir a por los apuntes porque si salimos de esta vivos, el lunes tengo examen, ¿no? Y dice, y salimos vivos y el lunes tuvo examen y sacó buena nota, decía, ¿no? Lo cual dice, ya es un misterio que la persecución afine el alma. La vida fácil nos va poco a poco deteriorando espiritualmente y además sin que nos demos cuenta. Se va bajando el listón, bajamos el listón. Sin darnos cuenta bajamos el listón de la vida. Si uno comparase su vida ahora mismo con la que tenía hace 15, 20, 30, 40 años, podría darse cuenta cómo ha ido bajando el listón en muchas cosas en la vida sin darse cuenta. ¿Quiere esto decir que tiene que haber guerras y persecuciones para que le demos la vuelta a esta tendencia al deterioro espiritual continuo que tiene Occidente? Pues no lo sé, porque la providencia es Dios el que la lleva adelante. Nosotros no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada, pero ¿acaso Dios haya permitido que algunos hermanos nuestros sean perseguidos para que nosotros despertemos de nuestro letargo y de nuestra mediocridad? ¿Habrá un designio en la providencia para que ese martirio despierte nuestra medianía, nuestra mediocridad? Y estoy convencido de que sí, de que forma parte del signo de los tiempos, ¿no? Quizás en un mundo especialmente también capaz de conocer testimonios que acontecen en lugares lejanos. Sin duda alguna, la Iglesia está pidiéndonos que tomemos conciencia de lo que ocurre aquí y allá, no solo para denunciar, que lo de denunciar está muy bien, no solo para denunciar, no solo para ayudar, que obviamente es muy necesario, sino también me atrevería a decir, para una tercera razón, para la propia conversión. Para que cada uno se haga la pregunta, ¿no?, desde el testimonio martirial, de por qué se puede ser, paradójicamente, ¿no?, por qué acontece que nosotros no somos, somos especialmente interpelados por su testimonio. Uno entiende así lo que decía San Agustín hace unos 1500 años, ni más ni menos, ¿no?, o un poco más. Decía San Agustín: de dos maneras persigue el maligno a los cristianos. O los intenta seducir al espíritu del mundo, o los persigue para intentar acabar con ellos. Son 1550, 1600 años de esta frase, ¿eh? La repito: de dos maneras persigue el maligno a los cristianos. O les intenta seducir al espíritu de este mundo, o intenta perseguirlos para acabar con ellos. Y nosotros estamos en la primera forma de ser perseguidos, y otros están en la segunda. Y igual los de la segunda forma de ser perseguidos necesitan hacernos caer en cuenta de que nosotros lo estamos siendo de la primera forma. Bueno, pues en definitiva, que muchas gracias, Javier, por ese informe, por esa labor que se hace, por presentar este informe de vida de libertad religiosa bianual, ¿eh? Y sé que las entradas de la catedral han puesto a vuestra disposición distinta información y trípticos, etcétera, sobre ayuda a la Iglesia necesitada, que es una asociación, no es una asociación más, sino que es una asociación de derecho pontificio. Por lo tanto, responde directamente ante la Santa Sede y ante el Papa, con lo cual, obviamente, pues no es una ONG sin más, no. Ayuda a la Iglesia necesitada no es una ONG, es una asociación de derecho pontificio que el Santo Padre pues dirige directamente y que está especialmente, ¿no?, especializada en esa asistencia a los cristianos pues en lugares de persecución y en lugares en los que es especialmente difícil, ¿no?, pues confesar la fe en Jesucristo. No sé si tienes alguna cosita más que decir y yo termino con la bendición. Adelante. Sí,
Solo agradecerles pues, nuevamente que estén todos ustedes aquí y pedirles una cosa, que no se conformen, que sean proactivos. La información, saber de todo esto no les va a venir sola, no va a venir en los medios, búsquenla. Hay sitios donde vienen, por ejemplo, en sitios especializados como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en nuestra página web, en los boletines, pero sean proactivos, empeñense en ir a buscarla, porque si no la buscan, la olvidarán, dejarán de rezar por los cristianos, no los ayudarán. Nuestra información es gratuita, los boletines, la suscripción es gratuita. Lo pueden hacer allí en la puerta simplemente con dar su teléfono o su nombre, y desde Madrid los llamamos y se les pide toda la información completa y se le hace la suscripción gratis, pero tienen que dar el paso, no pueden dejarlo para más adelante, tienen que hacerlo, tienen que implicarse los que todavía no se han implicado. Lo mismo digo para el que quiera donar. Nosotros no podemos recoger donativos en metálico. El que quiera hacer sus donativos y quiera ayudar a toda esta gente, pues simplemente con dar su nombre o su teléfono, de Madrid lo llamamos. Pero algo tienen que hacer. No ser pasivos esperando a recibir información, esperando. No, tienen que implicarse, tienen que comprometerse. Sé que la mayoría de los que están aquí ya son benefactores, ya están implicados y comprometidos, pero todavía hay muchos a los que se lo pueden decir, pueden transmitir y a los que pueden conseguir que se acerquen más a nosotros. Muchísimas gracias a todos. Si os parece, rezamos el Padre Nuestro, nos ponemos en pie. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako gila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. A Santa María le pedimos, Madre de los perseguidos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Buenas noches a todos.